Sarmiento, Presente, doctor. ya, 5 causas de insuficiencia mitral crónica. Em, y a ver, estaba la endocarditis, una endocarditis infecciosa, una fiebre reumática, Insuficiencia mitral crónica, doctora. ah, insuficiencia mitral. Bueno, esos se dividían en primarias y en secundarias. Ya, En las primarias habían los casos congénitos que podía ser un defecto de canal auriculoventricular, ya. eh, también una comunicación interauricular. La mm, interauricular, ¿por qué le va a producir insuficiencia mitral? ah, bueno, tenía por la presencia de los CLEPS. Eso es um, diferente. No, no. bueno, CLEF es muy diferente de comunicación interauricular. Ahora, es mm, otra cosa de que la comunicación interauricular tipo ostium primum se asocia a CLEF, pero es otra cosa. ¿Qué es un CLEF? mm, eran como orificios Ya. ¿Dónde? en la válvula, En las valvas. en las val- Cuando usted dice válvula, está refiriéndose a todo el aparato valvular, al anillo, a las valvas, a la cuerda tendinosa, a los músculos papilares y al músculo cardíaco que se encuentra debajo de los músculos papilares. Como usted dice válvula. Si usted me dice agujero en la válvula, me está diciendo agujero en cualquiera de esos sitios. mm, ¿En dónde están los agujeros? en las valvas de la válvula Ya. mitral. Oiga, eso ya tienen que saber ustedes desde anatomía. ¿Eh? ¿Qué más? Hasta ahora he Bueno, dicho cleft y la otra, ¿qué cosa ha dicho? en, Ah, defecto del canal en- atrioventricular, ¿qué más? eh, mm, también estaba la radioterapia que podía afectar. eh, mm, Dentro de las secundarias estaba la La cardiopatía radioterapia no dilatada. es primaria, ¿no? La Mande. radioterapia. La radioterapia es secundaria. Dios. También dentro de las secundarias estaban las cardiomiopatías. Esas Mm, también son primarias, doctora. mm, Me estoy ¿O no? confundiendo. No, 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 tiene usted razón, me estoy confundiendo. Ya. ¿Qué Eh, cardiomiopatía? ¿Qué más? las cardiomiopatías dilatadas, mm, la Más o hipertrófica. menos, doctora, está usted más revuelta que una ensalada, más o menos. Vázquez, ya va. Vázquez, ya va. Vázquez, ya va. Se acabó. Listo. Ya seguimos. ¿Hacemos mañana clases o el viernes? Doctor, disculpe, es que varios compañeros van a viajar. No sé si podríamos recuperar quedándonos un poco más de tiempo el día martes. No. Respuesta es, ¿hacemos clases mañana o el viernes? Está bien, doctor. Al final de la clase le comunico en todo caso. Ya. Yo ya he sido contemplativo con ustedes que no hagamos el lunes, que hemos viajado, ¿no es cierto? Para votar y todo lo demás. Ahora ustedes tienen que poner de su parte. Mañana o el viernes. Y si no lo hacemos, si no yo pongo la hora, no hacemos la clase y lo voy por dictado y les doy el tema nomás. Tampoco podemos, tampoco puede ser todas las cosas como ustedes quieren, pues. Les he dado facilidades, ustedes también tienen que poner de su parte. Que tenemos examen, hacemos 20 minutos de clase. Ahora no quieren hacer, disponer de mi tiempo el día martes. No se pasen. El que dispone de su tiempo soy yo. Si les doy facilidades, ustedes tienen que poner de su parte también.
Bien, entonces, estamos aquí, ¿no? En el diagnóstico de este tipo de síndrome coronario agudo, el electrocardiograma es fundamental. Entonces, es fundamental interpretar muy bien el electrocardiograma en el diagnóstico del síndrome coronario agudo con ST elevado, ¿no? Aquí, ¿dónde ven la elevación del segmento ST? ¿En qué cara? Por favor, contesten. 5, lo doy por listada la clase. 5, 4, 3, 2. Yo, doctor. El anterior, D1 y en ABL. En D1 ABL, pero también, como dice el doctor, en cara anterior, ¿o no ve todo esto? Entonces, ¿cuál es la arteria que está comprometida? ¿Qué les parece? descendente anterior. El doctor que dice D1 y ABL también está en lo correcto. ¿Cuáles son las ramas que salen del tronco? La descendente anterior y la circunfleja. Es una lesión de tronco. ¿Sí? Porque está comprometida la cara lateral y toda la cara anterior. Es una lesión de tronco de la coronaria izquierda, ¿no? El paciente sobrevivió extrañamente y esto es lo que queda, ¿no? Observen QS hasta B4, onda Q en B5, todavía en ABL queda también un poco de QS, en realidad también en ABL. Muy bien, entonces es muy importante saber interpretar el electrocardiograma, saber leer el electrocardiograma para identificar la elevación del segmento ST. En este caso es absolutamente claro. Y sabemos que el electrocardiograma o la cardiopatía isquémica es una cardiopatía regional, ¿no es cierto? Segmentaria, y el electrocardiograma refleja esta segmentación. Por eso es muy importante saber la anatomía y recordar qué caras irriga la arteria, como bien dice el doctor que ha dicho descendente anterior, que no está equivocado, y el doctor que ha dicho cara lateral tampoco está equivocado, pero ninguno de los dos ha recordado que del tronco de la coronaria izquierda sale la descendente anterior y la circunfleja. Es muy importante tener todo en cuenta. La evolución del electrocardiograma en el infarto transmural ya la conocemos, ¿no es cierto? Lo primero que aparece son ondas T hiperagudas, altas, simétricas e hiperagudas. Ello va seguido de elevación del segmento ST. A las horas, el segmento ST comienza a caer y la onda T se va poniendo negativa. Se amputa la onda R o disminuye la amplitud de la onda R, aparecen las ondas Q, luego el segmento ST se vuelve iseléctrico y la onda T en algunas horas o días permanece negativa, pero posteriormente se vuelve positiva. Y el electrocardiograma evoluciona en el tiempo, es agudo durante los primeros 7 días, es subagudo o cicatrizal hasta el día 28 y al día 29 es un infarto cicatrizado. ¿Qué hacemos en el diagnóstico entonces? ¿Cuáles son mis criterios diagnósticos del síndrome coronario agudo con ST elevado? Entonces, como hemos dicho, el electrocardiograma es una herramienta fundamental en el diagnóstico. Y otra vez la guía dice, está indicado registrar e interpretar el electrocardiograma de 2 derivaciones tan pronto como sea posible en el lugar del primer contacto médico. Esto lo hacen en los países desarrollados o en Europa. Le toman el electrocardiograma en la casa del paciente o donde se encuentre el paciente, donde le haya agarrado el síndrome coronario agudo, y por telemedicina lo mandan a un médico que está a las 24 horas disponible para la interpretación de ese electrocardiograma. Eso tiene que ser máximo con un retraso de 10 minutos. Eso pasa en nuestros hospitales. Bueno, ustedes no lo han visto, pero probablemente ahora que están volviendo a venir se darán cuenta que tenemos muchos defectos respecto de eso. Cuando sean internos y vean un paciente con un dolor típico, característico de isquemia miocárdica que les parezca un síndrome coronario agudo, tienen que hacer lo más posible para trabajar como dice la guía. Está indicada la monitorización electrocardiográfica con capacidad de desfibrilación, ni bien sea posible para todo paciente con sospecha
de un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. ¿Y por qué tiene que haber capacidad de desfibrilación? Porque una de las complicaciones más frecuentes es la generación de arritmias o la aparición de arritmias malignas, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. De hecho, todavía el 50% de los pacientes que no llaman a tiempo a emergencias o no acuden a emergencias a tiempo, se muere antes de llegar al hospital por culpa del desarrollo de estas arritmias en los pacientes con este tipo de síndrome coronario agudo o de infarto. ¿Para qué me sirven las troponinas en este caso? ¿Me sirven para hacer el diagnóstico? Respuesta es no. Yo tengo que hacer el diagnóstico con la clínica, con mi semiología del dolor y con mi electrocardiograma. Las troponinas me sirven para hacer o para tener idea de la magnitud del infarto y obviamente el pronóstico. Cuanto mayor sea la elevación de las troponinas en este infarto, más severo es el daño y peor es el pronóstico del paciente. También las troponinas me dan idea de si yo he aplicado una terapia de reperfusión, esta ha sido más o menos efectiva. ¿Por qué? Porque cuando yo doy terapia de reperfusión, observen aquí, troponina en presencia de reperfusión, las troponinas se elevan más precozmente y en forma más significativa que cuando no le doy reperfusión. Se elevan lentamente y en forma no tan significativa. O bueno, en forma significativa, pero no tanto como ocurre cuando doy terapia de reperfusión. De modo que dosar troponinas aquí, a diferencia del síndrome coronario agudo, sin ST elevado, dosar troponinas aquí, significa, uno, tener idea de la magnitud del infarto y tener idea del pronóstico de mi paciente, ¿no? O saber si ha habido reperfusión efectiva, sobre todo si se ha elevado más precozmente y en mayor cantidad las troponinas. ¿Los estudios de imagen son buenos? Sí, porque a veces podemos tener electrocardiogramas no tan claros como este que les he mostrado aquí. A veces pueden haber electrocardiogramas muy dudosos. Por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda. Y en presencia de bloqueo de rama izquierda, que hace muy difícil el diagnóstico de síndrome coronario agudo con ST elevado y que incluso las guías recomiendan que un bloqueo de rama izquierda con dolor típico se debe considerar como síndrome coronario agudo hasta demostrar lo contrario, el ecocardiograma evaluado en emergencia nos puede permitir decir si el paciente está cursando con un síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque puede identificar trastornos de la motilidad, ¿no? Que sin embargo pueden no ser agudos o pueden ser crónicos, pero nos puede identificar complicaciones agudas, como en este caso, ruptura del septum interventricular o ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, o taponamiento cardíaco, o formación de un aneurisma. Una serie de cosas nos puede identificar el ecocardiograma realizado en emergencia. Y si no tiene eso, nos da una información muy útil que posteriormente sirve para el manejo del paciente. Otros estudios, además, nos puede decir, por ejemplo, otra complicación que tenga el paciente insuficiencia mitral. Otros estudios están dados porque, por ejemplo, por el estudio de medicina nuclear, el estudio de tomografía por emisión de positrones con tecnesio 99, etcétera, en casos muy selectos, muy seleccionados, y realmente sigue siendo el electrocardiograma y la ecocardiografía más útiles y más asequibles que este tipo de estudio. La resonancia magnética también puede ayudar en el diagnóstico del infarto agudo del miocardio y en la evaluación del paciente. Muy bien, entonces para hacer el diagnóstico tenemos algunos criterios, ¿no? Algunos criterios muy importantes, muy importantes. ¿Cuáles son estos criterios? Los síntomas de isquemia. ¿Cuáles son los síntomas de isquemia? El dolor anginoso típico, que ya sabemos cómo es, opresivo retroesternal con las irradiaciones, de duración de más de 10 minutos, algunas veces mucho más de 20 minutos, horas inclusive, ¿no? Esto que les decía, un nuevo o presumiblemente nuevo cambio en el segmento ST y en la onda T, o un bloqueo de rama izquierda nuevo también.
en presencia de dolor, el bloqueo de rama izquierda y un paciente inestable hemodinámicamente, se debe considerar como un síndrome coronario agudo con ST elevado. ¿Qué otro criterio? El criterio electrocardiográfico, el desarrollo de ondas ondas Q patológicas. Lo primero es que tenemos que ver cambios significativos en el segmento ST y en la onda T consistentes en elevación. Entonces, criterios clínicos, síntomas de isquemia, criterios electrocardiográficos, la imagen de lesión subepicárdica o bloqueo nuevo de rama izquierda, desarrollo de ondas Q y las evidencias de imagen que hemos mencionado, ¿no? Esto es para que vean que en la actualidad hablamos de diferentes tipos de infarto de miocardio. El infarto de miocardio tipo 1 es el más común, el que se debe a ¿qué? A accidente de placa. Accidente de placa, a la ruptura, ulceración, fisura o erosión de la placa. A eso se debe el infarto de miocardio tipo 1. Es el más común. De modo que vuestro diagnóstico, cuando vean un síndrome coronario con ST elevado, en forma correcta sería infarto de miocardio, ¿no es cierto? Tipo 1. O síndrome coronario agudo con ST elevado tipo 1. Tipo 2 es aquel que se produce por un desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno en presencia de obstrucciones fijas, ¿no? Este puede ser producido por espasmo coronario, embolismo coronario, síndromes de bradiarritmias o taquiarritmias, anemia, falla respiratoria, hipotensión, hipertensión, etc. El infarto de tipo 3 es aquel que resulta en muerte. Pacientes que fallecen por muerte súbita y asumimos que ha sido un infarto. El tipo 4 relacionado con angioplastía, el tipo 4B, 4A relacionado con angioplastía, 4B relacionado con el implante de trombosis y un stent, el implante de stent más trombosis, perdón, el implante de stent más trombosis, y el tipo 5 con la cirugía de bypass aortocoronario. El más común de todos estos es el tipo 1, el que observamos habitualmente, ¿no? Eso para diferenciarlo, ¿no? Entonces, el tipo 1, el que se debe a accidente de placa, con ruptura, erosión, fisura y formación de un trombo que ocluye la luz del vaso. Es el infarto tipo 1. Mientras que el infarto tipo 2 se produce por un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. Un incremento en la demanda miocárdica de oxígeno en presencia de obstrucciones fijas, en presencia de vasoespasmo, en presencia de disección aórtica o una incapacidad de transmitir oxígeno adecuadamente por problemas pulmonares, por anemia aguda, por hipotensión, etcétera, ¿no? Estos son los más frecuentes y de los más frecuentes es el tipo 1 el más frecuente. En otros países tienen todo este sistema para favorecer el manejo, diagnóstico, manejo y tratamiento de estos pacientes, ¿no? ¿Cuál es el manejo fundamentalmente? Entonces, el paciente llama y se trata de que en menos de 10 minutos llegue la ayuda con el paciente. En menos de 10 minutos se haga el diagnóstico mediante un electrocardiograma. Observen que aquí no están las tromboninas, ¿no? Y al paciente se lo lleva de preferencia a un sitio donde tengan capacidad de hacer angioplastía primaria, que es el tratamiento de elección. Si no hay esa posibilidad, se lo lleva a un sitio donde hacer fibrinolisis, que dice la guía. Entonces, tiempo máximo desde el primer contacto hasta el electrocardiograma diagnóstico, menos de 10 minutos. Entre el diagnóstico de infarto y la angioplastía, que es el tratamiento de elección, menos de 2 horas. Hasta estarle pasando el guía, menos de 1 hora. Entre el diagnóstico y el paso de guía de pacientes tratados, menos de 90 minutos. En otras palabras, yo tengo que tratar de ayudar a mi paciente en menos de 2 horas, ¿no? Y si no tengo posibilidades de hacerle angioplastía, lo voy a trombolizar, tengo que trombolizarlo lo más pronto posible. Lo más pronto posible. ¿Cuánto es lo más pronto posible? Menos de 10 minutos.
y evaluar su efecto a la hora o a los 90 minutos. Y para ver si mi fibrinolisis ha sido efectiva, le tengo que hacer a este paciente cateterismo sí o sí entre las 24 horas. Muy bien. Entonces, ya hemos hecho el diagnóstico. ¿Y ahora qué hago yo con mi paciente cuando tiene un infarto? Le hice el diagnóstico, como en el caso del síndrome coronario agudo sin ST elevado. ¿Qué hago yo con el paciente? Muy bien, si estoy en un sitio donde trabajo en un sitio donde tengo la posibilidad de hacer angioplastía, eso es lo que tengo que hacer. O de repente, como aquí no tengo la posibilidad de hacer angioplastía, pero lo puedo mandar, como en Estados Unidos, dentro de la media hora en helicóptero a un sitio donde hagan angioplastía, lo hago. Si no es así, ¿no es cierto? Si no es así y estoy en un sitio donde no hay angioplastía, me pregunto, ¿le van a poder hacer angioplastía dentro de las 2 horas, siguientes horas? Si me dicen que sí, lo transfiero para angioplastía. Si me dicen que no, le hago fibrinolisis inmediatamente. Como veían, en la guía en teoría dice menor de 10 minutos. Aquí nos da hasta 30 minutos. Es decir, lo más pronto posible. En resumen, ¿cuál es el tratamiento de elección de los pacientes con infarto de miocardio? El tratamiento de elección es la revascularización, es decir, abrir la arteria. La forma de abrir la arteria, la mejor forma de abrir la arteria y que tiene más beneficio para el paciente es con angioplastía más la colocación de stent. Si lo hago lo más precozmente posible antes de las 2 horas, es lo mejor. Si no va a ser así, tengo que trombolizarlo lo más pronto posible. Y aun cuando lo haya trombolizado, dentro del primer día, tengo que mandarlo a que le hagan una cinecoronariografía. Espero que se haya entendido. Esto es en inglés y esto es en español y es lo mismo visto de otra forma. Diagnóstico. Si estoy en un centro de angioplastía, tengo que hacerlo dentro de los 10 minutos. Si no, lo transfiero, ¿no? Y esto puedo hacerlo hasta las 2 horas. Si no va a ser así, si no lo van a ver dentro de los 10 minutos, tengo que trombolizarlo y después transferirlo para ver si ha sido efectivo. Si mi trombolisis ha sido efectiva, le puedo hacer una angioplastía sintomática posteriormente. Si no ha sido efectiva, le hago una angioplastía de rescate, así se llama. Eso tiene que ser dentro de las primeras 24 horas. Muy bien. Resumen, diagnóstico, preguntarme si lo voy a... ¿Es posible que le hagan angioplastía dentro de las 2 horas? Si no es así, que es lo más común en nuestra realidad, trombolisis. Pero aun cuando le haga trombolisis, tengo que mandarlo para que le haga una angiografía dentro de las 24 horas. Bien, en cuanto al síndrome coronario agudo, ¿qué hago en emergencia mientras todo esto pasa? Entonces, reposo absoluto, 2 vías endovenosas. ¿Por qué 2 vías? Porque por una le voy a pasar el trombolítico y la otra la puedo tener para complicaciones probables, ¿no? Para pasar medicamentos de emergencia. 2 buenas vías. Monitoreo cardiovascular. Un monitor que me vea no solamente la parte electrocardiográfica, la saturación de oxígeno, la presión arterial media, etc. Y una historia clínica y un examen físico dirigidos. No más de 10 minutos. No se preocupen en preguntarle al paciente sus antecedentes sobre vacunas y todo lo demás, ¿no? ¿Qué antecedentes interesan? Si tiene factores de riesgo. Por ejemplo, si tiene antecedentes familiares de enfermedad coronaria precoz, etc. Tampoco le van a hacer a este paciente tacto rectal ni nada por el estilo. El examen físico está dirigido ¿a qué? A ver si hay falla cardíaca, a ver si hay complicaciones mecánicas, falla cardíaca, congestión pulmonar, insuficiencia mitral, etc. Electrocardiograma, análisis de sangre y radiografía de tórax. ¿Por qué una radiografía de tórax?
porque nos va a decir si el paciente tiene congestión pulmonar, no una tomografía, una miserable radiografía de tórax. Aquí está lo que les piden el score de Grace cuando evalúan a un paciente con síndrome coronario agudo. La clase Killip. Killip fue un médico que hace muchísimo tiempo hizo un estudio muy sencillo. Correlacionó la presencia de insuficiencia cardíaca con la mortalidad. Y en su tiempo, hasta aquí, todo funciona desigual. Si no hay insuficiencia cardíaca, la mortalidad hospitalaria es del 6%. Si hay una leve congestión, presencia de tercer ruido y congestión en la placa, la mortalidad ya es alta, cerca del 20%. Si hay edema pulmonar, la mortalidad es cerca del 40%. Y si hay shock cardiogénico, la mortalidad en la época de Killip, en la que Killip hizo este estudio, era del 80%. Hoy es más bajo del 60%. Hoy es el 50%, pero sigue siendo altísimo. Quiere decir que 1 de cada 2 pacientes con shock por infarto se va a morir. Entonces, por eso es que si ustedes tienen Killip 2, 3 o 4, ese paciente es de muy alto riesgo. ¿Qué le doy en emergencia mientras espero ponerle el trombolítico o transferirlo para su angioplastía? Oxígeno, solo si hay hipoxemia. No hay que dar oxígeno de rutina, ni mantenerlo por muchos días, solo si el paciente tiene hipoxemia. Ya dijimos que la doble antiagregación en el síndrome coronario agudo sin ST elevado y con ST elevado es obligatorio. Aspirina más clopidogrel. Beta bloqueadores, es preferible no empezarlos muy rápidamente. Hay que tener los cuidados respectivos, cuidado con la hipotensión, con la bradicardia extrema, con la evidencia de insuficiencia cardíaca. Algunos recomiendan ya después de las 24 o 48 horas empezar beta bloqueadores. Nitratos, sí, sobre todo si el paciente tiene falla cardíaca, pero hay que tener cuidado con si estuvo usando inhibidores de la fosfodiesterasa y con la hipotensión. Analgésicos. La morfina, en caso de compromiso de cara anterior, es muy buena. Mucho cuidado en caso de compromiso de cara diafragmática, favorece el bloqueo auriculoventricular, de modo que en los pacientes con infarto de cara diafragmática, de preferencia utilizar meperidina. Los antitrombóticos igualito, la heparina bajo peso molecular o la enoxaparina o el fondaparinux están indicados. Las estatinas a altas dosis, sobre todo atorvastatina entre 40 y 80 miligramos o rosuvastatina entre 20 y 40 miligramos, son las indicadas en el manejo de estos pacientes. Se asocia a una mejor sobrevida de los pacientes con este tipo de síndrome coronario agudo. Los inhibidores de la ECA, los ECA inhibidores y los antagonistas de la aldosterona para combatir la remodelación, pero también es preferible esperar unas 24 o 48 horas, sobre todo en el paciente inestable hemodinámicamente antes de empezarlo, ¿no? Recordemos que el infarto es una de las principales causas de insuficiencia cardíaca debido al fenómeno de remodelación que ocurre después del infarto de miocardio, y este fenómeno de remodelación lo podemos evitar usando ECA inhibidores y antagonistas de la aldosterona, ¿no? ¿Qué dicen los expertos respecto del oxígeno? Está indicada la administración de oxígeno en pacientes con hipoxemia. Nada más. No se recomienda administrar hipoxemia sistemáticamente a pacientes con una saturación mayor del 90%. Puede ser incluso peligroso, como ven ustedes. La administración de opiáceos debe considerarse para aliviar el dolor, etc. El tratamiento de reperfusión, que es lo que tenemos que hacer, está indicado para todo paciente con síntomas de isquemia de duración menor de 12 horas y elevación del segmento ST. Observen que aquí dice menor de 12 horas. Hasta las 12 horas se ha visto que podemos tener algún beneficio, pero cuanto más precozmente actuemos reperfundiendo, abriendo la arteria, ya sea por angioplastía o por trombolisis, mucho mejor para el paciente, mucho mayor beneficio para nuestro paciente. La angioplastía primaria es más recomendable que la fibrinolisis siempre que se realicen los plazos indicados. Es decir, la angioplastía primaria es mejor que la fibrinolisis y yo se la voy a poder hacer dentro de las siguientes 2 horas.
Si no va a ser así, lo trombolizo inmediatamente. La angioplastía primaria no se puede realizar si la angioplastía no se puede realizar en los plazos recomendados, se recomienda fibrinolisis hasta en las primeras 12 horas. Eso no quiere decir que yo puedo esperar 12 horas para trombolizar a un paciente. Cuanto más precozmente lo haga, es mejor. Puedo hacerlo si llega a las 10 horas, puedo intentar hacerlo, pero el beneficio va a ser muy pequeño. Ya sabemos que después del infarto viene todo el proceso de remodelación. Observen, esto es a las 24 horas, a los 4 días, al mes y al año, ya está remodelado. ¿Y el paciente qué cosa va a hacer? Insuficiencia cardíaca con un cambio drástico en su pronóstico que puede ser peor que muchas formas de cáncer conocidas. Lamentablemente, no puedo trombolizar a todos los pacientes. Existen contraindicaciones absolutas y algunas relativas en las que tenemos que evaluar el riesgo-beneficio. Dentro de las contraindicaciones absolutas, recuerden estas: la hemorragia intracraneal previa o ACV de origen desconocido, ACV isquémico en los 6 meses previos, daño del sistema nervioso central o neoplasia, traumatismos craneal o de cara y reciente en el mes anterior, hemorragia gastrointestinal en el último mes, trastorno hemorrágico conocido, disección de aorta. Esto es muy importante que lo recuerden porque, como saben, la disección de aorta entra en el diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo, tanto con ST elevado como sin ST elevado, y está contraindicado administrar trombolisis. Funciones no compresibles. Las relativas las tienen ustedes ahí. Tenemos diferentes trombolíticos. El que utilizamos acá es el anteplace, el más común, ¿no? Que es el activador tisular del plasminógeno. Teníamos tenecteplase, creo que hay en Lima, pero el que más usamos es este. En esta forma existe un protocolo para utilizar el anteplace, pero cuanto más precozmente utilicemos el trombolítico, mayores posibilidades de éxito. Porque el trombo se va haciendo más estable conforme pasa más tiempo y menos respuesta al agente trombolítico. ¿Qué dice la guía? Cuando la fibrinolisis sea la estrategia de reperfusión, se recomienda iniciar este tratamiento lo antes posible tras el diagnóstico, preferiblemente en el contexto prehospitalario. Observen que esto ocurre en los países desarrollados. En los países desarrollados, la trombolisis la empieza el paramédico. Van a la casa, mandan el electrocardiograma por telemedicina, le hacen el diagnóstico, el médico le dice ya empieza la trombolisis y mientras llega al hospital ya lo están trombolizando. Tenecteplase, anteplace, que es el que tenemos acá, está indicado a nivel universal. Tratamiento antiagregante, tenemos que dar al paciente aspirina más clopidogrel, ¿cierto? Tratamiento anticoagulante, también tenemos que darle. Todo lo que ya hemos mencionado, heparina común y corriente, enoxaparina, todo sigue al tratamiento de la fibrinolisis, ¿no? ¿Y por qué la angioplastía es mejor que la fibrinolisis como tratamiento de reperfusión? Por diferentes estudios. Ya son un poco viejos, pero ya no hay más que demostrar. La muerte, el reinfarto y el DCB incapacitante a los 30 días siempre fue menor con la angioplastía y en forma estadísticamente significativa en estos estudios. El estudio Praga, el estudio ERPAMI y el estudio DANAMI. De modo que no hay nada que discutir. Si yo tengo la posibilidad de hacerle angioplastía a mis pacientes, eso es lo que debo hacer, ¿no? ¿Y por qué lo tengo que trombolizar lo más pronto posible? Observen, ¿no? Aquí tenemos la reducción de la mortalidad y aquí tenemos la trombolisis, ¿no? ¿No es cierto? La apertura de la arteria, ya sea por angioplastía e incluso por lisis, por trombolisis. Si yo hago la trombolisis o la apertura antes de la hora, observen la reducción de la mortalidad es casi del 100%. Y si yo abro la arteria a las 12 horas, la reducción de la mortalidad es menor del 20%.
O en otras palabras, casi no hay beneficio, como ven ustedes aquí. No hay beneficio. Casi no hay beneficio. De modo que es muy importante que tengamos nosotros en cuenta que el porcentaje de salvataje del miocardio es mayor cuanto más rápido intervengamos, ¿no? Aquí las guías nos dicen hasta las 12 horas, porque algo de beneficio podemos obtener, pero cuanto más rápido hagamos, mayor va a ser la reducción de la mortalidad en estos pacientes. Esto es un ejemplo de una angioplastía. Observen aquí la descendente anterior está completamente tapada. El electrocardiograma que muestra el territorio del ascendente anterior con un síndrome coronario agudo con ST elevado, le hacen una angioplastía y cae ese segmento ST, se abrió. El resultado final, se abrió la descendente anterior y el paciente salva algo del corazón, ¿no? Muy bien. Existen dos tipos de angioplastía que funcionan. La primaria, que es la ideal, la forma de revascularización ideal. La de rescate, que es cuando falla la trombolisis. Y la facilitada, que es la que no se usa ya nunca más. ¿En qué consistía? En que se hacía el cateterismo, se entraba con el catéter en el lugar del infarto y se instilaba el trombolítico. Esta técnica demostró que los pacientes fallecían más. Así que no hay que hacer angioplastía facilitada para nada. ¿Cuáles son las complicaciones del síndrome coronario agudo? Este tipo de síndrome coronario agudo presenta complicaciones eléctricas y mecánicas, con mayor frecuencia. A diferencia del síndrome coronario agudo sin ST elevado, que fundamentalmente presenta complicaciones de tipo isquémico, ¿no? Pero puede presentar también mecánicas y eléctricas, ¿no? Dentro de las complicaciones mecánicas está la disfunción ventricular, la falla del ventrículo izquierdo, infarto del ventrículo derecho, como ya vimos, ruptura de pared libre, ruptura de septum interventricular, ruptura de músculo papilar, una serie de complicaciones, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento ahí? Revascularizar y cirugía. Arritmias ventriculares, recuerden lo que les he dicho. Todavía el 50% de los pacientes que no llaman o que no acuden a emergencia con un síndrome coronario agudo de este tipo se mueren antes de llegar al hospital por el desarrollo de arritmias ventriculares. También pueden desarrollar arritmias supraventriculares, fibrilación auricular o taquicardia paroxística. Bradiarritmias son bastante frecuentes en los pacientes con infartos de cara diafragmática. Incluso pueden desarrollar bloqueos auriculoventriculares completos, transitorios, como en el llamado síndrome de Bessel-Yaris, ¿no? Síndrome de Bessel-Yaris. Bradicardia sinusal y bloqueos auriculoventriculares, como hemos mencionado. Muy bien, si han entendido la importancia de hacer el diagnóstico y el tratamiento adecuados, entonces el corazón no terminará en la basura, ¿no? Como ustedes. Si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. Hasta aquí sería el tercer parcial. Ustedes ya me dicen cuándo quieren dar el tercer examen. Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. En aquellas personas, doctor, que tienen infarto agudo de miocardio, pero sin obstrucción de las arterias coronarias, ¿cómo debería de ser el manejo terapéutico? Bueno, lo primero es que siempre nos fijamos qué tipo de síndrome coronario agudo ha hecho, ¿no? Si ha hecho un síndrome coronario agudo sin ST elevado o con ST elevado. Si es sin ST elevado, tenemos que ver si el paciente es de alto riesgo o no. Si es un paciente de alto riesgo, le hacemos cateterismo cardíaco. Si en el cateterismo no encontramos lesión de las arterias coronarias, eso recibe en la actualidad el nombre de INOCA, ¿no? Infarto, INOCA o MINOCA, MINOCA e INOCA. MINOCA es infarto de miocardio sin evidencia de enfermedad arterial coronaria. Es más frecuente en las mujeres y traduce enfermedad de la microcirculación coronaria. Entonces, esos pacientes no son sometidos
a ningún tipo de procedimiento de reperfusión, porque obviamente no tienen enfermedad de las arterias epicárdicas. Y lo que se hace es tratar sus factores de riesgo y tratarlos como si tuvieran un síndrome coronario crónico. ¿Qué factores de riesgo? Hipertensión, diabetes, dislipidemia, que deje de fumar, que baje de peso, todo eso se trata, sí. Esa es la forma. Y Gracias, si doctor. tiene un ST elevado, no hay nada que hacer, hay que entrar. Uno lo manda, hay que hacer, se le hace cateterismo. Si no ve lesión, igual, es un minoca. Es más frecuente en las mujeres. Doctor, buenas noches. Tengo otra pregunta. Respecto a la fibrinólisis, doctor. Si yo sé que mi paciente no va a llegar a las 2 horas a un centro donde le pueden hacer angioplastía, pero yo tengo fibrinólisis a disposición, ¿voy a usar la fibrinólisis? Claro, eso es lo que dice. Está haciendo, si usted sabe eso, está haciendo lo que dice la guía. Eso es lo que dice. Si usted sabe que dentro de las 2 horas ese paciente no va a ser sometido a angioplastía, tiene que hacerle la fibrinolisis. Sí o sí. Yo he estado frente a los dos casos. He estado frente a los dos casos, ¿no? Tengo un paciente, en los dos casos, un paciente me llegó antes de la media hora. A uno se le presentó la Virgen, llamé a Lima y digo, tengo un paciente que está con T hiperagudas, ¿no? Está evolucionando como un síndrome coronario agudo, con ST elevado. Ya, mándamelo en ese instante, si puede llegar antes de las 2 horas, genial. Lo mandé. Hubo el avión y todo, y antes de las 2 horas, el hombre estaba en sala de operaciones, en sala de hemodinámica, y le hicieron la angioplastía. Tuve el otro caso de que vino. Tengo un paciente igual con síndrome coronario agudo de ST elevado, ¿lo pueden recibir antes de las 2 horas? No, compadre, tenemos aquí ahorita, no tenemos cámara, olvídate, te lo podemos recibir en 12 horas. Ya, caballero, trombolizar. Y a mandarlo ese mismo día, pero para ver que le hagan su angioplastía rutinaria, ¿no? Así es. Doctor, una pregunta más. Bueno, en base a eso, ya que la fibrinólisis puede esperar también las 2 horas, ¿sería La factible poder... fibrinólisis, eso no he dicho. Yo no he dicho que la fibrinólisis puede esperar las 2 horas. Yo lo que les he dicho y les he mostrado la diapositiva es que lo que tienen que hacer es administrar la fibrinólisis lo más pronto posible. Que lo que tienes que saber es si ese paciente le van a hacer la angioplastía antes de las 2 horas o a las 2 horas. Si no le van a hacer, hazle la fibrinolisis inmediatamente. No te vayas a esperar, te vayas a tomar tu desayuno o al almuerzo a tomar tu gaseosa y regresas y recién le dan la trombolisis. Eso no he dicho. ¿Tu otra pregunta cuál era? No, era eso, doctor, gracias. No, no te pases, pa. Eso no he dicho. Sí, doctor, disculpe, entendí muy No, mal. no me pidas disculpas. No tienes que pedir disculpas porque no entienden. Lo que te estoy diciendo, ni estoy peleando, es una expresión de decir no te pases. O sea, si tú sabes que no le van a hacer la angioplastía a ese paciente, trombolízalo ya. O sea, no digas, la guía dice hasta las 12 horas, regreso en la tarde y la trombolizo. Ya no tiene beneficio. Te estoy demostrando con esa diapositiva que si tú lo trombolizas pronto, su mortalidad se reduce muchísimo. Y que si lo trombolizas a las 12 horas, su mortalidad se reduce en un 10%. Si fuera tu papá, si fuera tu mamá, ¿a qué hora lo trombolizarías? ¿A las 12 horas o lo más pronto posible? Lo más pronto posible, doctor. Por supuesto. Así es como tienes que ver a tus pacientes, como si fuera tu familia, a todos. Escojas la especialidad que escojas. Así es como tienen que ver a las personas a las que van a servir. No las tienen que ver como personas de las cuales pueden obtener un beneficio económico. Probablemente así sea, pero eso es lo secundario. Nuestra profesión es de ayuda y tenemos que buscar el máximo beneficio científicamente probado para nuestro paciente. Tenemos que tratar a nuestros pacientes como quisieran que traten a mi esposa.
a mis hijos, a mi madre o a mi padre. Así tienen que ver. Por eso es que soy tan exigente con ustedes. Porque esto no es cuestión de aprobar solamente. Esto es cuestión de ayuda al prójimo. Y tienen ustedes que ser responsables en eso. Responsables en eso. Y ganarse el respeto de sus colegas y de la sociedad. Un respeto que, por cierto, se ha perdido lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, ninguna otra pregunta. Bien, ¿hacemos clase mañana o el viernes? El día de mañana, doctor. Ya, el día de mañana. ¿A la misma hora o a otra hora quieren? Está bien a la misma hora. Ya, perfecto, de 6 a 7. Entonces, hasta mañana a las 6. Está bien, doctor, esta mañana. Chao.